Caliente café. Delicioso pan dulce recién horneado. Gritó Mariana con una voz rasposa, mientras el viento helado de la madrugada le azotaba el rostro como si fueran pequeñas cuchillas. Se trataba del mismo ritual de siempre. Despertarse a las 3 de la mañana, alistar su carrito, hornear los panés, y por último, alcanzar la esquina de la fábrica Mores Textiles antes de que sonara la sirena del primer turno. 6 años de la misma rutina habían dejado huellas prematuras en su rostro, pero jamás habían logrado extinguir el brillo decidido de sus ojos oscuros. «Por favor, ¿me podrías traer 2 cafés y un pan, Marianita? El turno de hoy se presentará extenso», solicitó Genaro, uno de los supervisores, mientras se frotaba las manos para calentarse. Mariana le ofreció una sonrisa fatigada mientras le servía. ¿Un nuevo día de trabajo adicional?, se cuestionó, evaluando en su mente cuánta café adicional necesitaría preparar para el cierre del día. Genaro asintió con un gesto melancólico. El jefe desea satisfacer un gran pedido para exportación. Se comenta que hoy estará aquí para realizar una supervisión personal. El corazón de Mariana latió con fuerza. Paulo Moraes, el magnate del imperio textil que regía la economía de la ciudad, casi nunca se dejaba ver en esta planta. Se había convertido en una especie de leyenda entre los empleados. Muchos llevaban años sin cruzarse con él, reconociendo únicamente su firma en los cheques y su imagen en las páginas de los periódicos locales. «Que venga», dijo Mariana con una indiferencia que no experimentaba realmente. «Su café tendrá el mismo precio que el tuyo». Genaro rió a carcajadas mientras se retiraba. Es poco probable que el ilustre Paulo Moraes se tome el tiempo de detenerse en un carrito de café en la calle, Marianita. Ese hombre seguramente comienza su día con una copa de champán francés. Las palabras reverberaban en la mente de Mariana mientras atendía a la fila de trabajadores que se alineaba frente a ella. Era un hecho indiscutible. ¿Qué podría atraer a alguien como Paulo Moraes hacia ella? Oculta bajo su touca descolorida y delantal desgastado, se convertía en una mera sombra en la esquina, un elemento del paisaje urbano que los adinerados como él ni siquiera notaban al pasar. La mañana se desarrolló con la precisión invariable de siempre. Café, pan, sonrisas cansadas, diálogos entrecortados. Brillantes momentos de humanidad entre aquellos que enfrentaban la misma batalla cotidiana. A las 10, el ritmo había menguado y Mariana decidió tomarse un respiro en el pequeño banquito plegable que tenía guardado bajo el carrito. Fue en ese momento cuando lo avistó. Una camioneta negra, reluciente y sigilosa como una pantera, se detuvo ante la entrada principal. El conductor, un caballero ataviado con un traje elegante, se apresuró a abrir la puerta trasera. Y de allí surgió Paulo Moraes. Alto, vestido con un traje azul marino que seguramente superaba el valor de todo lo que Mariana tenía, el empresario avanzaba con la confianza de alguien que nunca ha cuestionado su posición en la vida. A su lado, una mujer esbelta vestida con un traje sastre gris oscuro anotaba con fervor en una tablet mientras le hablaba sin pausa. Mariana miró, cautivada y llena de rencor, mientras ambos se adentraban en el edificio sin prestar atención a su entorno. Sin percibir a las personas como ella. El resto del día se deslizó con una calma interminable. A diferencia de otras jornadas, Mariana no logró deshacerse de la imagen de Paulo Moraes que persistía en su mente. No era la primera vez que lo veía, pero hoy, por alguna razón, su presencia había evocado en ella una sensación distinta. Una idea inusual empezó a tomar forma en su mente mientras recogía los vasos desechables que algunos clientes habían dejado abandonados. «No puedo continuar de esta manera», susurró para sí misma, observando sus manos enrojecidas por el frío y el agua caliente. «Debo hacer el intento». Esa noche, en el diminuto apartamento que compartía con su tía enferma, Mariana se quedó frente al espejo agrietado del baño. Se desprendió de la touca que siempre ocultaba su cabello, dejando caer una abundante melena de rizos oscuros que fluían hasta la mitad de su espalda. Se limpió el rostro, despojándose de las marcas de harina y del agotamiento acumulado a lo largo del día. Detrás de las sombras de la fatiga y la resignación, apareció el rostro de una mujer de 29 años, con ojos que destilaban intensidad y determinación. «Mañana», se prometió, manteniendo su reflejo en el espejo.
Mañana ingresaré en esa fábrica y tendré una conversación con él. Su tía Dolores la halló en esa postura, contemplándose con intensidad. ¿Qué tienes en mente, pequeña? Reconozco esa expresión desde que eras tan solo un niño de 5 años. Siempre traía complicaciones. Mariana giró su rostro hacia ella, esbozando una sonrisa. Tengo la intención de solicitar un empleo en la fábrica, tía. No deseo continuar vendiendo café en la calle. Deseo un trabajo auténtico, que ofrezca beneficios. De esta manera, podré cubrir de forma más adecuada tu tratamiento. Dolores arrugó el entrecejo. ¿Y piensas que te lo entregarán tan fácilmente? Una multitud se agolpa en la entrada de Moraes Textiles, ansiosa por ingresar. Lo sabes muy bien. No voy a hablar con recursos humanos, respondió Mariana con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. Me comunicaré directamente con Paulo Moraes. El silencio que se instaló fue tan pesado que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, Dolores se aproximó y entrelazó las manos de su sobrina con las suyas. Mariana, querida, individuos como nosotras no se comunican con individuos como él. Así opera el mundo. Es momento de que todo cambie, afirmó Mariana con una firmeza inquebrantable en su tono. Al amanecer del día siguiente, Mariana se despertó una hora antes de lo que solía hacerlo. Se atavió con su mejor atuendo, una falda negra simple pero con un aire de elegancia que había adquirido en una tienda de segunda mano, una blusa blanca perfectamente planchada y el único par de zapatos formales que tenía. Se recogió el cabello en un elegante moño bajo y se aplicó un delicado toque de brillo labial. Sin lujos, únicamente lo necesario para proyectar una imagen profesional. Confió el carrito de café a Josefina, una vecina que la asistía de vez en cuando, y se encaminó hacia la entrada principal de la fábrica. El vigilante, habituado a su presencia en la esquina, la observó con asombro. «Mary Anita, ¿qué te trae aquí con esa vestimenta?» Asistió a una entrevista, afirmó con la mayor naturalidad posible. Con personal humano. El guardia la observó con desconfianza, pero finalmente la permitió el paso. Al final, la conocía desde hacía años y estaba seguro de que no representaba ningún peligro. Al ingresar, Mariana avanzó con determinación por los extensos pasillos, guiándose por las señales hacia la zona administrativa. Su corazón palpitaba con tal intensidad que le preocupaba que todos pudieran oírlo. Finalmente, arribó a un sofisticado vestíbulo donde una recepcionista de semblante austero la recibió con una mirada penetrante. «Buenos días», pronunció Mariana con determinación. «Requiero tener una conversación con el señor Moraes». La recepcionista alzó una ceja, impecablemente delineada. «¿Tienes una cita?» «No, pero es un asunto urgente», respondió Mariana, sosteniendo la mirada a pesar de que sus piernas temblaban con nerviosismo. «El señor Moraes no atiende a nadie sin cita previa», afirmó la mujer, dirigiendo nuevamente su mirada a la computadora como si diera por concluida la charla. Mariana cerró los puños, conteniendo el deseo de dar la vuelta y escapar. No, había llegado demasiado lejos como para darse por vencido en este momento. «Por favor», reiteró. «Solo requiero 5 minutos de su atención. Se trata de un tema que podría ser ventajoso para la compañía». La mujer la observó detenidamente, sopesándola con esa expresión que Mariana reconocía a la perfección, la que comunicaba un claro, «no eres parte de este lugar». Si desea postularse para un puesto, debe dirigirse al Departamento de Recursos Humanos. Third floor, Office 304. En ese instante, las puertas del ascensor se abrieron y Paulo Moraes apareció, acompañado por la misma mujer de traje gris que Mariana había observado el día anterior. Estaban profundamente absortos en su charla, fluyendo con rapidez y sin notar lo que sucedía a su alrededor. «Era el momento decisivo». «Señor Moraes», pronunció Mariana, avanzando un paso hacia él. «¿Le importaría si conversamos un momento, por favor?» Paulo hizo una pausa, claramente asombrado por la interrupción. Sus ojos, de un azul helado, se fijaron en ella por primera vez. «¿Y ustedes qué piensan?», inquirió, con un matiz que combinaba interés y una sutil molestia.
Mariana Mel, dijo ella, alargando la mano con una confianza que no poseía. Tengo una idea que podría captar su atención. La secretaria, una mujer esbelta que llevaba el nombre de Regina en su gafete, se acercó a Paulo y le susurró algo al oído. Los ojos del empresario se entrecerraron ligeramente, pero para sorpresa de Mariana, él asintió. 5 minutos, señorita Mel, accedió, indicando hacia su oficina. No dispongo de tiempo ilimitado. Mariana siguió a Paulo y Regina hasta una amplia oficina en la esquina del edificio, donde los ventanales brindaban una vista impresionante de la ciudad. Desde aquel lugar, podía observar incluso la diminuta esquina donde su carrito de café estaría ahora sirviendo a los trabajadores. Bien, afirmó Paulo, acomodándose tras un majestuoso escritorio de madera oscura. ¿Qué es lo que hace que esta propuesta sea tan apremiante? Mariana tomó una profunda bocanada de aire. Llegó la hora. Deseo colaborar con usted, señor Moraes, afirmó, manteniendo la mirada fija en sus ojos. No vendiendo café en la esquina de su fábrica, como he estado haciendo durante los últimos 6 años, sino aquí dentro. Soy una persona dedicada, absorbo conocimientos con facilidad y tengo un profundo entendimiento de las necesidades de los empleados. Paulo la observó con una mirada enigmática. Regina se aproximó una vez más y le susurró al oído. Esa mujer es la que vende café y pan en la esquina. El semblante de Paulo experimentó una leve transformación. Algo en sus ojos brilló con intensidad. ¿Apreciación? ¿Inesperado? ¿Interesante? Mariana no lograba entenderlo del todo, pero era evidente que había logrado atraer su interés. ¿Y qué rol específico considera que podría ocupar aquí, señorita Mel? Inquirió, inclinándose un poco hacia adelante. Mariana había reflexionado sobre esta pregunta durante toda la noche. Conéctate con el equipo de planta, respondió con firmeza. Estoy familiarizado con cada uno de sus empleados, señor Moraes. Estoy al tanto de sus nombres, sus dificultades y sus inquietudes. Reconozco los momentos de alegría y los de descontento. Esta información podría resultarle de gran utilidad. Paulo la miró en un silencio que se extendió como si fuera una eternidad. Finalmente, cruzó una mirada con Regina y asintió. Perspectiva intrigante, reconoció. Sin embargo, ¿qué la lleva a suponer que es necesario un vínculo con el equipo? Debido a la insatisfacción de sus empleados, contestó Mariana con sinceridad. Las horas extra desmedidas, la reducción en los incentivos del mes anterior, la cafetería con tarifas cada vez más elevadas. Estoy al tanto porque me lo relatan a diario mientras preparo el café. Sin embargo, usted ignora esto, ya que nadie se atreve a comunicárselo. Un silencio denso impregnó la habitación. Regina mostraba una expresión de horror ante la osadía de Mariana. Sin embargo, Paulo dibujó una sonrisa apenas visible. Posee una gran valentía, señorita Mel, eso es innegable, comentó, inclinándose en su asiento. Sin embargo, requiero algo más que valentía. Requiero destrezas, capacitación y habilidades concretas. Poseo un título en Administración de Empresas, replicó Mariana. Institución pública, curso vespertino. Me gradué hace 3 años, al mismo tiempo que gestionaba mi negocio de café. Eso llamó la atención de Paulo. Sus ojos se entrecerraron, revelando un renovado interés. ¿Y por qué, teniendo un título universitario, continúa vendiendo café en la calle? La interrogante causó un impacto. Sin embargo, Mariana conservó su serenidad. Porque mi tía cayó gravemente enferma justo cuando me gradué. Requería un empleo que me permitiera tener flexibilidad para atenderla y cubrir sus tratamientos. El café me otorgaba esa sensación de libertad, explicó. Sin embargo, en este momento busco estabilidad, y ella requiere un seguro médico adecuado. Paulo la observó detenidamente, como si buscara desentrañar un enigma especialmente complicado. Entonces, para asombro de todos, incluso de Regina, se levantó. Excellent, señorita Mel. Decidió que era momento de realizar una prueba. Únase a mí en una reunión con los supervisores de planta.
Deseo observar en acción esta conexión que afirma tener con mis empleados. Mariana experimentó una sensación de firmeza en el suelo bajo sus pies, algo que no había sentido en años. No se trataba de una promesa, sino de una oportunidad. Y eso era todo lo que había venido a encontrar. Agradezco, señor Moraes, expresó, con un leve temblor en su voz que delataba su emoción. No se lamentará. Eso está por verse, replicó él, mientras se dirigía hacia la puerta. Y, por cierto, Regina, anula mi comida con los inversores. Hoy tengo la intención de almorzar en la cafetería de la fábrica. Los ojos de Regina se agrandaron, pero asintió con sumisión. A medida que seguían a Paulo por el pasillo, la secretaria se acercó a Mariana y susurró. Ignoro tus intenciones, pero te aconsejo que procedas con precaución. Paulo Moraes no destaca por su calma ni por su comprensión. Mariana le lanzó una mirada furtiva. Agradezco la advertencia, murmuró. Sin embargo, ya no me queda nada que perder. La reunión con los supervisores resultó ser una verdadera revelación para todos. Para asombro de Paulo, Mariana sabía el nombre de cada uno, y lo que resultaba aún más impresionante, estaba al tanto de los problemas específicos de cada sección de la planta. Cuando Paulo mencionó el nuevo sistema de turnos, fue Mariana quien destacó que eso impactaría especialmente a los trabajadores que dependían del transporte público nocturno, un aspecto que había pasado desapercibido para los demás. En la hora del almuerzo en la cafetería, la llegada de Paulo generó un gran revuelo. Los empleados, habituados a observarlo únicamente en imágenes o en efímeras apariciones protocolarias, no podían creer que estuviera presente, compartiendo la misma comida que ellos. Y lo más asombroso, prestando atención. Mariana, con una espontaneidad que la sorprendió incluso a ella misma, hizo posible esa conexión. Introdujo a los empleados, comenzó diálogos, transformó inquietudes en propuestas específicas. Después de tanto tiempo, Paulo Moraes sentía una conexión genuina con las personas que sostenían su imperio. Al caer la tarde, mientras Mariana se disponía a irse, Paulo la interceptó en el estacionamiento. Señorita Mel, llamó, acercándose con paso decidido. Ha sido un día iluminador. Mariana experimentó una sensación, sin tener idea de lo que vendría. ¿Eso quiere decir que he conseguido el puesto? Hizo la pregunta de manera directa. Paulo la observó con una mirada que combinaba admiración y un matiz indefinido, algo que Mariana no logró descifrar. It means I want him to come back tomorrow, he replied. Hay una gran cantidad de temas que debemos abordar respecto a este nuevo rol de enlace con el personal. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Mariana. Llegaré a primera hora, lo prometo. ¿Cuál será el futuro de su negocio de café? Paulo inquirió, con una curiosidad auténtica. Mi vecina Josefina siempre ha tenido el deseo de asumir el control, respondió Mariana. Considero que ha llegado el momento de ofrecerle esa oportunidad. Paulo asintió con lentitud. Until tomorrow then, Miss Mel. Al observarlo alejarse hacia su lujosa camioneta, Mariana experimentó una combinación de triunfo y vértigo. Había atravesado un umbral que se sentía insuperable. La vendedora ambulante había cruzado el umbral hacia el universo de los adinerados. Lo que aún no había comprendido era que esto era apenas el inicio de una metamorfosis que impactaría no solo su existencia, sino también la de Paulo Moraes, de formas que ninguno de los dos podía prever. En ese instante, mientras se dirigía a la parada del autobús, con el cielo pintado de naranja por la puesta de sol, Mariana se concedió el lujo de disfrutar de esta pequeña victoria. Mañana tendría que probar que realmente merecía estar en ese lugar. No era simplemente una vendedora de café afortunada, sino una mujer con el poder de transformar su propio destino, y quizás el de muchos más. Mariana apenas cerró los ojos esa noche. Mientras permanecía despierta, observando el techo agrietado de su habitación, una amalgama de emociones la mantenía en vela, orgullo por lo alcanzado, inquietud por lo que estaba por venir, y un constante miedo de que todo pudiera desvanecerse como la bruma de la mañana. ¿Chica? La voz profunda de tía Dolores resonó desde el umbral. ¿Te has despertado? Claro, tía, contestó Mariana, levantándose. ¿Requieres algo?
¿Te causa dolor? Dolores sacudió la cabeza, acercándose para tomar asiento en el borde de la cama. Relátame lo que sucedió. Llegaste tan tarde que apenas pude distinguir tu rostro, pero Josefina me comentó que entraste a la fábrica. Bajo la tenue luz que se colaba por la ventana, Mariana relató cada detalle. Su intrépida llegada, el encuentro con Paulo, la reunión con los supervisores y la promesa de regresar al día siguiente. ¿Y Santa Virgen?, exclamó Dolores, haciendo la señal de la cruz. Y así, sin más, ¿te recibió? ¿El célebre Paulo Moraes? Mariana sonrió, evocando la mirada de asombro en el rostro del empresario. Parece que lo sorprendí, confesó. O quizás fue solo una inquietud por saber más. De cualquier forma, mañana descubriré si realmente hay un espacio para mí en esa fábrica. Dolores sostuvo las manos de su sobrina entre las suyas, rugosas y marcadas por la artritis. Me llena de orgullo verte así, querida, expresó con una voz llena de emoción. Tu madre también lo estaría. Has sido la intrépida del hogar. Su nombre evocó un torrente de recuerdos en Mariana. Su madre, quien había batallado contra la pobreza a lo largo de su existencia, dedicándose a la misma fábrica textil hasta que una enfermedad inesperada la arrebató hace más de 10 años. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad de presenciar este momento. Debo obtener este empleo, tía, susurró Mariana, con una firmeza renovada. Por ti, por mí, por mamá. Lo harás, declaró Dolores con firmeza. Sin embargo, es momento de que descanses un poco. El día de mañana demandará de ti toda tu fortaleza. Al amanecer del día siguiente, Mariana se presentó en la fábrica con 40 minutos de antelación a la hora pactada. Lucía la misma falda negra, pero había optado por una blusa de un suave tono azul claro que le había dejado una vecina. Su cabello, atado en un moño bajo, le confería un aire de profesionalismo y seriedad. No obstante, al acercarse a la entrada principal, Mariana experimentó una sensación de inquietud en el estómago. ¿Y si todo había sido una ilusión? Un capricho del destino que le recuerda su posición. ¿Y si Paulo Moraes ni siquiera tenía en mente haberle sugerido que regresara? El vigilante la identificó al instante. Buenos días, Marianita, dijo con una sonrisa cálida. Me comentaron que debía aguardar tu llegada. El señor Moraes ha solicitado que te dirijan directamente a su oficina. El alivio la envolvió como un abrazo reconfortante. No fue un mero sueño. Avanzó tras el guardia por el vestíbulo, desestimando las miradas inquisitivas que la observaban. En el ascensor, inhaló con profundidad, listándose para lo que estaba por llegar. Regina aguardaba en la recepción, con una expresión enigmática que desafiaba la interpretación. Señorita Mel, dijo con un tono distante. El señor Moraes la aguarda. Por favor, acompáñame. A medida que avanzaban por el pasillo, Regina guardó un silencio cargado de tensión que Mariana no se atrevió a interrumpir. Finalmente, la secretaria se detuvo ante una puerta y se giró para mirarla a los ojos. No estoy seguro de la impresión que dejaste ayer, murmuró. Pero debo advertirte, Paulo Moraes no es alguien sencillo de tratar. No se fía de nadie, y con motivo. Si de verdad te brinda una oportunidad aquí, asegúrate de no dejarla pasar. Existía en su tono una profundidad que trascendía la mera advertencia profesional. Mariana observó con detenimiento. Parece que lo conoces bastante, comentó. Un breve destello de emoción iluminó el rostro de Regina, tan fugaz que Mariana casi pensó que lo había soñado. He estado a su servicio durante 7 años, contestó con frialdad. He observado cómo han llegado y se han ido numerosas personas que creyeron que podían dejarlo asombrado. Sin más dilación, abrió la puerta y proclamó. Señor Moraes, la señorita Mel ha llegado. Paulo se encontraba erguido junto a la ventana, observando la vasta ciudad que se desplegaba a sus pies. Al escuchar la voz de Regina, se giró. Vestía un traje gris oscuro que realzaba su porte distinguido. Por un breve momento, Mariana percibió con desgarradora claridad el abismo social que los separaba. Buenos días, señorita Mel, dijo Paulo, indicando una silla frente a su escritorio. On time. Eso marca un excelente inicio. Mariana se acomodó,
enderezando la espalda y colocando las manos sobre el regazo, recordando las enseñanzas de su madre de años atrás, cuando se preparaba para las entrevistas de trabajo. Buenos días, señor Moraes, respondió, con un aire de formalidad y respeto. Estoy preparada para comenzar. Paulo la observó durante un instante, como si estuviera sopesando si su resolución del día anterior había sido un mero espejismo o algo auténtico. Antes de seguir, expresó al fin, necesito aclarar algo. Ayer comentó que posee un título en Administración de Empresas. ¿Podría explicarme por qué nunca se tomó el tiempo para postularse formalmente a un puesto en esta empresa? He revisado nuestra base de datos y no encontré su nombre en ninguna solicitud de empleo. La pregunta, a pesar de su claridad, no resultaba hostil. Se mostraba realmente intrigado. Lo intenté, confesó Mariana, manteniendo su mirada firme. En 3 ocasiones durante los últimos 2 años. Jamás avancé más allá de la primera entrevista por teléfono. Los ojos de Paulo se entrecerraron con intensidad. ¿De qué manera puede ser eso posible? ¿Quién fue el encargado de la entrevista? No puedo recordar el nombre, confesó Mariana. Sin embargo, en cada ocasión recibí la misma respuesta. Mis calificaciones eran satisfactorias, pero necesitaban a alguien con mayor experiencia en el ámbito corporativo. Paulo sintió, de manera paulatina, como si finalmente hubiera validado una intuición que llevaba tiempo albergando. Entiendo, susurró, registrando algo en su cuaderno. Muy bien, señorita Mel, entremos en materia. He reflexionado sobre su propuesta y considero que podría tener valor. No obstante, no estoy preparado para establecer un cargo fijo basado en una percepción de un solo día. Mariana percibió cómo la tensión se acumulaba en sus hombros, anticipando el posible rechazo. Lo comprendo, respondió, conservando la serenidad. Por eso, prosiguió Paulo, le sugiero un periodo de prueba. 3 meses en calidad de consultora externa, reportando directamente a mí, para desarrollar y poner a prueba este concepto de enlace con el personal. Si resulta efectivo, evaluaremos la posibilidad de una posición a largo plazo. Mariana sostuvo la respiración. No era precisamente lo que había visualizado, pero superaba con creces mis expectativas. ¿Cuáles serían mis funciones específicas? Inquirió, con la firme intención de demostrar su competencia. Paulo se acomodó en su silla. Deseo que realice exactamente la misma función que ayer, sirviendo de enlace entre la dirección y los empleados. Reunir inquietudes, detectar dificultades antes de que se transformen en crisis, facilitar mi comprensión sobre la realidad de mi propia empresa. Las últimas palabras llevaban consigo un matiz de frustración que sorprendió a Mariana. ¿Era posible que Paulo Moraes, el influyente empresario, se sintiera ajeno a su propio imperio? Parece una carga considerable, comentó ella. Así es, afirmó Paulo. Y por ello, la compensación será justa. Pronunció una cantidad que obligó a Mariana a contener su sorpresa. Era prácticamente 5 veces más de lo que obtenía con su carrito de café, incluso en los meses más exitosos. ¿Lo parís sensato? Preguntó Paulo, dejando entrever una ligera sonrisa en las comisuras de sus labios. Sí, contestó Mariana, volviendo a encontrar su equilibrio. Es equitativo. Maravilloso. Paulo se levantó. Regina se encargará de redactar su contrato y le enseñará su oficina. ¿Contaré con un espacio de trabajo? Preguntó Mariana, incapaz de ocultar su asombro. Paulo levantó una ceja. Certamente. Sin embargo, si se opta por laborar desde su carrito de café, eso también podría resolverse. En su voz se percibía un matiz de humor, un destello de humanidad que chocaba con su imagen pública de empresario inflexible. La oficina estará bien, gracias, respondió Mariana, dejando escapar una leve sonrisa. Una cosa más, intervino Paulo, justo antes de que ella pudiera levantarse. Her last name is Mel. No es habitual. ¿Posee algún significado particular? La pregunta la sorprendió. Ese era el apellido de soltera de mi madre, comentó. It means honey in Portuguese. Ella provenía de una familia de inmigrantes brasileños. Paulo la observó con un interés renovado. Curiosa casualidad.
susurró, más para su propio entendimiento que para ella. Mi abuela por parte de madre también era brasileña. Con eso, concluyó la reunión, llamando a Regina para que se encargara de los detalles administrativos. Las semanas que siguieron se convirtieron en un torbellino para Mariana. Su diminuta oficina, ubicada de manera estratégica entre la zona administrativa y la planta de producción, se transformó en un punto de encuentro no oficial para empleados de todos los niveles. Al inicio, muchos la observaban con desconfianza. ¿Acaso la vendedora de café ahora formaba parte de la dirección? ¿Una infiltrada? ¿Una estrategia provisional de comunicación? Sin embargo, Mariana tenía el don de conquistar la confianza de los demás. No se trataba únicamente de su cercanía con los empleados, sino de su verdadera habilidad para escuchar, y lo más crucial, para tomar acción. Al enterarse de que las madres solteras del turno de la tarde enfrentaban dificultades con el horario de la guardería de la empresa, sugirió un pequeño ajuste que solucionó el problema. Al darse cuenta de que el nuevo sistema de recompensas estaba, sin querer, afectando negativamente a los empleados más veteranos, preparó un informe exhaustivo y lo llevó directamente a Paulo, quien realizó ajustes de inmediato. Pequeños logros, jornada tras jornada, que forjaron su prestigio y afianzaron su lugar. Paulo, en cambio, mostraba un creciente interés por su labor. Lo que inició como encuentros semanales formales evolucionó poco a poco hacia diálogos más frecuentes y menos rígidos. En ocasiones, se presentaba en su oficina de manera inesperada, con el propósito de conversar sobre alguna idea o solicitar su perspectiva sobre un tema específico. Un día, mientras examinaban los resultados de una encuesta de satisfacción que Mariana había creado, Paulo se detuvo y la observó con una mirada reflexiva. «¿Sabes, Mariana?», dijo, utilizando por primera vez su nombre de pila. «Cuando entraste a mi oficina aquel día, pensé que eras solo otra persona buscando un favor. He observado a innumerables como tú, o al menos, eso pensé». Mariana apartó los documentos que tenía entre manos. «¿Y cuál es su opinión en este momento?», preguntó, con una curiosidad auténtica. Paulo esbozó una ligera sonrisa. «Creo que cometí un error. No suelo cometer errores con frecuencia, por lo que resulta una experiencia intrigante». Se produjo un instante de quietud entre ellos, impregnado de una sensación que Mariana no se atrevía a definir. «¿Por qué nunca se asoma a la cafetería de la fábrica en hora de almuerzo?», preguntó ella, desviando la conversación. Ese primer día dejó una huella favorable. Los empleados todavía no han expresado sus opiniones. Paulo se encogió de hombros, regresando a su habitual actitud contenida. «Tengo encuentros, comunicaciones globales. La actividad continúa sin pausa, incluso durante la hora del almuerzo». Mariana lo observó con una mirada llena de dudas. «Con todo respeto, señor Moraes, considero que esa no es la razón auténtica». Paulo se mostró claramente tenso. «¿Ahora también tiene el don de leer pensamientos, señorita Mel?». «No», replicó ella con serenidad. «Sin embargo, he adquirido la habilidad de interpretar a las personas. Y usted no parece ser el tipo de persona que se deja llevar por la falta de tiempo para evitar algo. Si tuviera el deseo de almorzar en la cafetería, sin duda hallaría el momento adecuado». Paulo la observó con intensidad, como si estuviera sopesando si ofenderse o valorar su sinceridad. Finalmente, exhaló un suspiro. «Está bien», admitió. «La realidad es que no tengo claro cómo relacionarme con ellos». La revelación, tan sencilla y llena de humanidad, tomó por sorpresa a Mariana. «¿Con su propio equipo?». Paulo asintió, mostrando una expresión que combinaba frustración con un matiz de vergüenza. «Mi padre creó esta empresa desde sus inicios. Él sabía el nombre de cada trabajador y conocía a sus familias. Al fallecer y asumir el control, traté de preservar esa costumbre. Pero, se detuvo, como si hubiera revelado más de lo que deseaba. Sin embargo, la compañía se expandió», añadió Mariana, comprendiendo. «Y la separación entre usted y los empleados también». «Así es», asintió Paulo. «En ocasiones, tengo la impresión de que estoy al mando de una idea etérea, en lugar de una entidad tangible con individuos auténticos». La revelación impactó profundamente a Mariana.
Detrás del millonario inalcanzable se encontraba un hombre batallando con su propio legado, esforzándose por honrar la memoria de su padre mientras se movía en un mundo empresarial que valoraba la distancia y la frialdad. Podría ayudarlo con eso, se ofreció, antes de que pudiera reflexionar un momento más. Paulo alzó la vista, verdaderamente asombrado. ¿De qué manera? Iniciemos con algo sencillo, sugirió Mariana. Mañana, compartamos el almuerzo en la cafetería. No se trata de una gran aparición oficial, sino de dos personas compartiendo una comida juntas. Voy a presentarles a algunos de los supervisores de manera informal. Sin apuros, sin ilusiones. Paulo reflexionó sobre la idea, sintiéndose evidentemente incómodo, pero al mismo tiempo, cautivado por su singularidad. Está bien, consintió al fin. Sin embargo, si termina siendo un fiasco, la culpa recaerá en usted, señorita Mel. Lo acepto, replicó Mariana con una sonrisa. Al día siguiente, la imagen de Paulo Moraes entrando de manera casual a la cafetería junto a Mariana provocó un instante de silencio, seguido de un murmullo creciente. Paulo, claramente nervioso, observó a Mariana mientras ella avanzaba con soltura hacia la fila de servicio. ¿Qué sugiere?, preguntó él en un susurro, observando con inquietud los enormes recipientes de alimento. El estofado de los jueves resulta ser excepcionalmente delicioso, replicó Mariana. Y el arroz con pollo, por supuesto. Es mejor omitir las ensaladas, ya que la mayonesa puede no estar en su mejor estado. Paulo asintió, reconociendo en silencio la valiosa recomendación, y solicitó el estofado. Al llegar el instante de abonar, Mariana notó su vacilación. ¿Sucede algo?, inquirió. No tengo dinero en efectivo, confesó Paulo, con un leve rubor en sus mejillas. Por lo general, Regina se ocupa de... Mariana reprimió una sonrisa y abonó la cuenta de los dos. Me debe un almuerzo, señor Moraes, comentó con despreocupación, conduciéndolo hacia una mesa donde ya se encontraban Genaro, el supervisor que había sido uno de sus clientes más leales en el carrito de café, y Elena, la jefa del departamento de control de calidad. Las presentaciones iniciales resultaron ser tensas y formales, pero poco a poco, gracias a la destreza de Mariana para guiar la conversación, el ambiente se volvió más distendido. Para su sorpresa, Paulo demostró ser un interlocutor atento y considerado una vez que dejó atrás su incomodidad inicial. Mi padre solía decir que la fábrica operaba gracias a las manos, no a las corbatas, comentó Paulo en un instante, aludiendo a un viejo dicho de su padre que Genaro recordaba con claridad. Don Miguel fue un hombre excepcional, asintió Genaro con melancolía. Cada viernes, él llegaba para disfrutar de una partida de dominó con nosotros tras finalizar el turno. Paulo se mostró verdaderamente asombrado. ¿Acaso mi padre solía jugar dominó en este lugar? Genaro asintió con entusiasmo y comenzó a narrar anécdotas sobre Miguel Moraes que Paulo, evidentemente, nunca había escuchado. La expresión del empresario evolucionó lentamente, transitando de la sorpresa a un profundo anhelo melancólico. Al concluir la comida y prepararse para irse, Elena se animó a formular una pregunta que evidentemente había estado inquietando su mente durante un tiempo. Señor Moraes, ¿es verdad que se está evaluando la posibilidad de mover la línea de producción principal a Asia? Un silencio cargado de tensión se instaló sobre la mesa. Mariana sostuvo la respiración, lista para una respuesta ambigua o para que Paulo decidiera pasar por alto la pregunta. Sin embargo, para su asombro, el empresario se detuvo a reflexionar y luego contestó con sinceridad. Se ha considerado como una opción, reconoció. Los costos de producción han aumentado considerablemente en esta área en los últimos años. Sin embargo, aún no hay nada definitivo, y en lo personal, me inclinaría por conservar la producción local si es que podemos lograr que sea sostenible. La sinceridad de su respuesta pareció dejar una profunda impresión en Elena y Genaro. Valoramos su honestidad, señor, comentó Genaro. Las habladurías son más dañinas que la realidad, por más cruda que ésta sea. Mientras volvían a las oficinas administrativas, Paulo se mantuvo sorprendentemente callado. Finalmente, justo antes de despedirse, pronunció. Thank you, Mariana. Eso fue iluminador. ¿De qué manera?
¿Qué quieres saber?, inquirió ella. Paulo la observó con una mirada enigmática. De manera enigmática, respondió en todos los sentidos posibles antes de volver a su despacho. Lo que Mariana ignoraba era que esa noche, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido, Paulo Moraes se quedaba en su oficina, observando una antigua fotografía de su padre que guardaba en un cajón de su escritorio. La charla en la comida había evocado memorias y dudas que había mantenido ocultas durante años, bajo un peso de obligaciones y anhelos. En su acogedor apartamento, Mariana compartía con su tía Dolores la alegría de haber completado su primer mes en el nuevo trabajo. Logró adquirir medicamentos que antes eran inalcanzables y comenzó a buscar un espacio más amplio y accesible para que la anciana no tuviera que enfrentarse a las escaleras. Jamás imaginé que presenciaría este momento, comentó Dolores, con lágrimas en el rostro. Tu madre se sentiría tan orgullosa. Mariana sonrió, reflexionando sobre cómo su vida había transformado en un periodo tan breve. Es solo el principio, tía, aseguró. Las circunstancias se tornarán aún más favorables. Lo que no le reveló a Dolores fueron las dificultades que empezaban a aparecer. Regina, la asistente de Paulo, se tornaba cada día más adversa hacia ella. Algunos gerentes de nivel medio, molestos por su conexión directa con el dueño, buscaban minar su labor. Y luego estaba Paulo, cuya actitud hacia ella se había tornado cada vez más enigmática, a veces distante y profesional, otras casi íntima. Esa noche, mientras revisaba sus apuntes para la presentación de la semana siguiente, el teléfono de Mariana emitió un sonido. Se trataba de una cifra que nadie conocía. ¿Hola?, contestó con precaución. Señorita Mel, la voz de Paulo tenía un tono distinto, más relajado. Lamento interrumpirla en este momento. Mariana se irguió, asombrada. No hay inconveniente, señor Moraes. ¿Sucede algo? Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Requiero su orientación en un tema privado. ¿Podríamos encontrarnos mañana, fuera del entorno laboral? La solicitud la sorprendió por completo. Claro que sí, contestó, esforzándose por conservar un aire de profesionalismo a pesar de su desconcierto. ¿En qué lugar preferiría que nos reuniéramos? En el centro cultural hay un café, justo al lado del parque principal, comentó Paulo. ¿Está bien a las 9? Estaré allí, afirmó Mariana, con una creciente curiosidad. Gracias, la voz de Paulo resonaba con una sinceridad palpable. Y, Mariana, ven tal como eres, no como si fueras mi empleada. Antes de que pudiera indagar sobre el verdadero significado de aquello, Paulo había cortado la llamada, dejándola sumida en una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué podría ser tan significativo o íntimo que el destacado Paulo Moraes sintiera la necesidad de abordarlo fuera del entorno laboral? ¿Y por qué había decidido depositar su confianza en ella, la ex vendedora de café que apenas había conocido desde hacía un mes? Mientras se disponía a cerrar los ojos, Mariana no podía evitar la sensación de que estaba a punto de atravesar un nuevo umbral, uno que podría transformar de manera irrevocable su relación con Paulo Moraes, y tal vez, el rumbo de su propia existencia. A las 8:45 de la mañana siguiente, Mariana aguardaba en el café del centro cultural. Opté por una mesa tranquila junto a la ventana, desde la cual podía contemplar el parque y la entrada del establecimiento. Ella llevaba unos jeans simples y una blusa verde esmeralda, su color preferido, aunque pocas veces se daba el gusto de usarlo. Su cabello caía suelto, en ondas naturales que se posaban suavemente sobre sus hombros. Ven tal como eres, no como una simple empleada, le había dicho Paulo. Esas palabras habían resonado en su mente durante toda la noche. A las 8:58, un sofisticado sedán negro se detuvo frente al café. Paulo salió del asiento trasero y, para sorpresa de Mariana, le hizo una señal al chofer, quien asintió y se alejó con el vehículo. En lugar del impecable traje formal que solía portar, optó por unos pantalones casuales y una camisa azul, dejando de lado la corbata. Se había peinado de una forma más desenfadada y llevaba unos lentes de marco ligero que nunca le había visto usar en la oficina. Buenos días, Mariana, saludó, empleando de nuevo su nombre de pila con una familiaridad que la sorprendía.
Agradezco su presencia. Buenos días, señor Moraes, dijo ella, señalando el asiento que estaba frente a ella. Paulo, lo corrigió él, tomando asiento. Si vamos a conversar fuera de la oficina, me gustaría que me llamaras por mi nombre. Un mesero se acercó y ambos solicitaron café. Cuando el joven se alejó, Paulo se inclinó un poco hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Es posible que te estés cuestionando la razón por la que te solicité que nos encontráramos en este lugar, comenzó. La verdad es que sí, reconoció Mariana. Se sentía como una necesidad apremiante. Paulo inhaló profundamente, como si estuviera organizando sus ideas. Ayer, tras nuestro almuerzo en la cafetería, dediqué horas a revisar algunos documentos antiguos. Documentos, pactos, actas de encuentros de los años recientes. Y he encontrado algo que me inquieta. ¿Alguna información sobre la compañía? Paulo asintió con comprensión. Con la empresa, conmigo, con el legado de mi padre, sus ojos se llenaron de sombras. A pesar de todo, en verdad, mi padre edificó Mora y Textiles fundamentándose en principios como la calidad, la responsabilidad y la familia. Sobre todo, la familia. Consideraba que la empresa debía ser como una extensión de nuestro hogar, donde los empleados formaran parte de esa familia ampliada. Cuando él falleció hace 8 años y yo tomé las riendas, prosiguió Paulo, tenía ambiciosas visiones. Global growth, varied offerings, cutting edge technology. Estaba seguro de que esa era la única forma de mantener la empresa en la lucha dentro de un mercado global. Y lo conseguiste, comentó Mariana. Mora y Textiles se ha convertido en una empresa multinacional. Paulo dibujó una sonrisa cargada de amargura. Sí, pero ¿a qué precio? En tiempos recientes, he seguido las recomendaciones de los asesores que hemos contratado de otras importantes empresas. Disminuimos gastos, mejoramos procedimientos. Ayer me di cuenta de que muchas de esas decisiones de optimización resultaron en recortes directos a los programas de bienestar que había establecido mi padre. La guardería que antes era gratuita para los hijos de los trabajadores ahora ha implementado una cuota. El fondo destinado a la educación de los hijos de los empleados ha sido recortado a la mitad. Se ha suprimido por completo el programa de atención médica para jubilados. Lo más desalentador, añadió Paulo, con clara frustración, es que yo acepté esos cambios. Los acepté sin comprender del todo su repercusión en las personas, basándome en gráficos y proyecciones que indicaban cómo optimizarían nuestros márgenes de ganancia. No eres el primer líder que se apoya en su equipo, comentó Mariana, intentando brindar un poco de aliento. Paulo sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Ese es el dilema. Me he transformado en el tipo de profesional que mi padre menospreciaba. Una persona que observa cifras, no individuos. ¿Cuál es la razón de que me compartas toda esta información? Preguntó al fin. Paulo la observó fijamente a los ojos. Porque estoy convencido de que tienes la capacidad de solucionarlo. En tan solo un mes, has conseguido más para restablecer la conexión entre la dirección y los empleados que todos los programas corporativos que hemos intentado en años. Mira a la gente, Mariana. De verdad, las observas. Y me has guiado para que empiece a observarlas también. ¿Cuál es tu propuesta específica? Deseo establecer un auténtico departamento de bienestar y comunicación interna, comentó Paulo, recuperando su energía habitual. No se trata únicamente de un vínculo efímero, sino de una separación duradera con el poder efectivo para llevar a cabo transformaciones. Y deseo que tú la guíes. Mariana estuvo a punto de ahogarse con su café. Hello. Paulo, solo he estado un mes en la empresa. No cuento con experiencia en la dirección de un departamento. Posees algo más valioso que la experiencia, replicó él con firmeza. Posees honestidad, comprensión y el respaldo de quienes te rodean. No se me ocurre nadie más adecuado para este papel. Requeriría un momento para reflexionar, expresó al final. Claro que sí. Sin embargo, hay un aspecto adicional que es importante considerar antes de tomar una decisión. ¿Qué es eso? Finalmente, se ha revelado que Regina ha presentado su renuncia.
Parece que no coincidimos. Nueva dirección. ¿Regina dejó su puesto? Creí que era tu mano derecha. Así fue, afirmó Paulo. A lo largo de 7 años. Asimismo, fue la creadora de numerosas políticas de reducción de costos que ahora pongo en duda. Por eso era tan fría conmigo, susurró Mariana. Anticipaba a esta transformación. Paulo asintió con comprensión. Regina destaca con luz propia en su labor. Inexorablemente eficaz. Sin embargo, su perspectiva sobre la empresa siempre fue distante. Estritamente numérica. Al empezar a dedicar más tiempo a tu compañía, a recorrer la planta y a dialogar directamente con los empleados, siento que notó el riesgo a su poder. Hay algo más que deseo revelarte, comentó Paulo, echando un vistazo a su reloj. Si tienes un momento, por supuesto. Es sábado, contestó Mariana con una leve sonrisa. Mi agenda se presenta de manera inesperadamente libre. Paulo sonrió, un gesto auténtico que iluminó su rostro normalmente grave. Excelente. Abandonaron el café y Paulo la condujo hacia un automóvil más sencillo que estaba aparcado cerca. A lo largo del camino, mantuvieron una conversación fluida que chocaba notablemente con sus intercambios anteriores en el trabajo. Discutieron sobre melodías, sobre obras literarias, sobre esos pequeños deleites diarios que Mariana jamás habría pensado que alguien como Paulo Moraes pudiera apreciar. Mi padre solía decir que un auténtico líder debe comprender la vida de las personas comunes, reflexionó Paulo. Siento que he dejado esa lección en el olvido por un periodo excesivo. Después de aproximadamente 20 minutos de trayecto, Paulo estacionó el coche frente a un edificio antiguo, pero en excelente estado, ubicado en un barrio residencial de clase media alta. ¿Qué es este sitio? ¿Qué? Preguntó Mariana. El hogar de mi infancia, contestó Paulo. Mis padres residieron aquí hasta que mi padre partió. Luego, mi madre se trasladó con mi hermana a la costa. No he vendido la propiedad, por motivos emocionales, supongo. Paulo la condujo hacia un estudio en la parte posterior de la casa. En ese lugar, despojó una sábana que ocultaba un imponente escritorio de madera maciza, descubriendo así una carpeta de cuero desgastado. Mi padre trabajaba aquí cada noche, explicó, acariciando con respeto la superficie pulida del escritorio. Comentaba que las ideas más brillantes surgían en compañía de sus libros y recuerdos. Abrió la carpeta y sacó un documento amarillento por el paso del tiempo. Se lo ofreció a Mariana. Esto es lo que deseaba revelarte. Se trataba del documento inaugural de Moraes Textiles, redactado a máquina y firmado por Miguel Moraes hace casi 40 años. No se trataba de un mero papel legal, sino de un auténtico manifiesto, una declaración de convicciones profundas. Miguel dejó en claro que la empresa no solo estaba destinada a generar ganancias, sino a ofrecer un sustento digno a nuestras familias, crear oportunidades para nuestra comunidad y rendir homenaje a la tradición textil de nuestros antepasados. En la última página se encontraba un compromiso redactado y firmado por Miguel Moraes, en el que se estipulaba que al menos el 15% de las ganancias anuales de la empresa debían ser reinvertidas en programas de bienestar para los empleados y sus familias. ¿Esto continúa siendo relevante?, inquirió, elevando la vista hacia Paulo. De manera legal, sí. Forma parte de los estatutos fundacionales de la compañía. Sin embargo, en tiempos recientes, esos recursos han estado fluyendo hacia iniciativas que se han vuelto cada vez más superficiales, enfocándose más en la proyección de la imagen empresarial que en el auténtico bienestar. Del fondo de un cajón del escritorio, sacó un pequeño cuaderno con la cubierta ya desgastada por el tiempo. En su diario, detalló de manera específica las entradas de sus últimos meses de vida. Abrió el cuaderno en una página señalada y recitó en voz alta. Paulo posee una perspectiva clara y un fuerte deseo de lograr, características que valoro y que estoy seguro impulsarán a la empresa hacia nuevos horizontes. Sin embargo, me preocupa que, en su deseo de expandirse y competir, pase por alto que nuestra auténtica fortaleza ha sido siempre nuestra gente. He compartido con él todo mi conocimiento sobre el mundo empresarial, pero tal vez no he logrado comunicarle la lección más crucial,
que alcanzar el éxito sin un sentido de humanidad es algo sin valor. La voz de Paulo se rompió sutilmente al pronunciar esas palabras. Deseo rendir homenaje a la herencia de mi padre, afirmó. No solo se trata de mantener la empresa rentable, sino también de recuperar su esencia original. Y para ello, requiero tu apoyo. ¿Por qué a mí?, inquirió nuevamente, buscando una comprensión total. Existen individuos con mayores credenciales y una trayectoria más extensa. Paulo esbozó una ligera sonrisa. Mi padre también abordó ese tema. El auténtico liderazgo no se basa en títulos o certificaciones, sino en la habilidad de percibir lo que otros no logran, de establecer conexiones humanas profundas y de generar confianza, fundamentada en la integridad. Cerró el diario y dirigió su mirada hacia Mariana. Cuando llegaste a mi oficina aquel día, solicitando una oportunidad, percibí en ti un destello de integridad. No estoy considerando este puesto únicamente por tus capacidades profesionales, Mariana. Te lo presento porque confío en que comprendes, en un nivel esencial, lo que estamos intentando crear. O, para ser más precisos, volver a construir. Mariana mantuvo su mirada, percibiendo que estaban atravesando un umbral etéreo. Acepto, pronunció al fin, con una voz decidida y nítida. Pero hay una condición. Paulo levantó una ceja, asombrado. ¿Cuál es? Que colabores conmigo, no que hables de mí. Que este proyecto de reconstrucción sea verdaderamente colectivo, que mi voz tenga la misma relevancia que la tuya cuando se hable del bienestar de los trabajadores. Para su asombro, Paulo esbozó una amplia sonrisa. No me sorprende en absoluto tu respuesta. Acepto tu condición. Extendió su mano para formalizar el acuerdo y Mariana la tomó con determinación. La conexión generó una chispa de energía entre los dos que resultó imposible de pasar por alto. Paulo la condujo a un acogedor salón adornado con fotografías enmarcadas, donde se narraba la historia visual de la familia Moraes y de la empresa. De repente, Mariana se quedó inmóvil frente a una fotografía específica. Se veía a Miguel Moraes rodeado de un grupo de trabajadores, y a un lado, estaba su madre, Elena Mel. Es ella, pronunció Mariana, apuntando la imagen con manos temblorosas. Mi madre. Paulo se aproximó para contemplar con mayor detalle. El 20º aniversario de la compañía. Ese día se reconoció a los empleados con más antigüedad. Tenía alrededor de 12 años. Tu madre tuvo un papel fundamental en esta empresa, Mariana, expresó Paulo con delicadeza. Y ahora su hija también lo será, aunque de una forma distinta. Hay una especie de justicia poética en eso, ¿no te parece? En el trayecto de vuelta, Paulo compartió más detalles sobre sus intenciones de revitalizar los programas de bienestar. No será sencillo, advirtió. Se anticipa oposición, sobre todo por parte de los inversionistas. Nada que realmente importe es sencillo, replicó Mariana. Mi madre solía decir lo mismo. Al regresar al centro cultural, donde Mariana había dejado su coche, Paulo aparcó y detuvo el motor. Agradezco lo vivido hoy, expresó al fin. Por tu disposición, por tu comprensión, por asumir este reto a mi lado. Mariana esbozó una sonrisa. Te agradezco por depositar tu confianza en mí. No era lo que anticipaba al ingresar a tu oficina aquel día. Paulo la observó con una mirada profunda. ¿Te importaría si te hiciera una última pregunta personal? Mariana experimentó. ¿Me reconocías cuando vendías café frente a la fábrica? ¿Tenías idea de quién soy? Claro que sí. Todo el mundo está familiarizado con Paulo Moraes. No me pregunto si me conocías en persona. Si me observabas al pasar. Mariana comprendió en ese momento lo que en verdad estaba indagando. Claro, Paulo. Te observaba transitar en tu camioneta cada mañana. A veces te parabas en el semáforo justo frente a mi carrito. Nunca dirigiste tu mirada hacia mí, ni una sola vez en 6 años. Paulo acogió la verdad con un gesto que reflejaba una profunda y dolorosa aceptación. Mis disculpas. No es necesario que pidas perdón. De esta manera se presenta el mundo.
Las personas como tú no suelen observar a las personas como yo. Pero ahora te veo, expresó Paulo, con una intensidad que alteró la atmósfera en el interior del auto. Te observo, Mariana Mel. Y me cuestiono cómo pude haber permanecido tan desinformado durante tanto tiempo. Se sintió un instante cargado de tensión, lleno de posibilidades. Nos encontraremos el lunes en la oficina, afirmó, adoptando un tono más formal. Podemos iniciar el proceso de definir los pormenores de tu nuevo departamento. Hasta el lunes, dijo, mientras abría la puerta del coche. Y Paulo. Él la observó con anticipación. Me complace que ahora tengas la capacidad de observar. 3 meses después, la metamorfosis en Moraes Textiles era innegable. El reciente Departamento de Bienestar y Comunicación Interna, bajo la dirección de Mariana, había introducido transformaciones notables. La guardería recuperaba su gratuidad y se había creado un fondo renovado para la educación. Los horarios se habían adaptado para los padres y las madres. Sin embargo, lo que más destacaba era la presencia constante de Paulo Moraes en la planta de producción. Ya no era el directivo alejado. Ahora transitaba los pasillos con regularidad, reconocía nombres, indagaba sobre familias, prestaba atención a las recomendaciones. Había retomado la costumbre de su padre de jugar dominó de vez en cuando con los trabajadores más veteranos. La conexión entre Paulo y Mariana también había cambiado con el tiempo. En el ámbito profesional, constituían un equipo impresionante. De manera personal, los acontecimientos progresaban con precaución, aunque había instantes, una mirada prolongada, una charla que se alargaba más de lo habitual, un roce fortuito de manos, que insinuaban algo más significativo. Era un viernes por la tarde, y mientras Mariana concluía la revisión de algunas propuestas en su oficina, Paulo se presentó en su puerta. ¿Tienes un momento? Mariana se sorprendió al verlo todavía en la fábrica tan tarde un viernes. Paulo ingresó y cerró la puerta a su espalda. He recibido novedades. El Consejo Directivo ha dado su aprobación unánime para la integración permanente del departamento en la estructura organizacional, junto con el presupuesto que solicitamos. Mariana se levantó, llena de entusiasmo. Paulo, eso es increíble. Creí que tendríamos que luchar mucho más por esto. Paulo esbozó una sonrisa. Las cifras se expresan con claridad. Desde que introdujimos los cambios, hemos visto un incremento del 18% en la productividad. La falta de asistencia se ha disminuido a la mitad. La calidad del producto ha experimentado una notable mejora. Es lo que tu padre siempre entendió. Cuando las personas perciben que su valor es reconocido, tienden a reaccionar positivamente. Paulo se acercó a ella, sintiendo la conexión en el aire. Existe algo adicional. Hay algo que me gustaría comentarte, o más bien, preguntarte. Mariana aguardó, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Estos meses colaborando han sido muy significativos para mí. Mariana. No únicamente en el ámbito profesional. Mariana sostuvo su mirada, dándole espacio para seguir. He llegado a la conclusión de que lo que compartimos trasciende el entorno profesional. Me cuestionaba si tú también lo habías experimentado. Lo he sentido, confesó Mariana, con una delicada sonrisa. Sin embargo, ¿acaso? Las diferencias persisten, Paulo. Tú eres el propietario de todo esto, yo lo soy. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, interrumpió Paulo. Lo que importa no es si vendía café en una esquina o si dirige un departamento. Lo esencial es tu verdadera identidad. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, pero manteniendo la distancia sin llegar a tocarla. No deseo precipitarme en nada, comentó. Soy consciente de que nuestra situación es intrincada. Sin embargo, tengo el deseo de conocerte más a fondo, Mariana. Más allá de estos muros, sin distinciones ni jerarquías. Solo nosotros. Mariana lo observó, evocando a la vendedora ambulante que había reunido todo su valor para ingresar en esta fábrica en busca de una oportunidad. Cuánto había evolucionado todo desde aquel momento. Eso también me gustaría, respondió al fin. Paulo sonrió, una expresión auténtica que iluminó su rostro. ¿Cómo ves mañana?
He descubierto un rincón en la costa, un acogedor restaurante al borde del mar. No es nada sofisticado, pero la comida es realmente excepcional. Eso suena ideal. Paulo extendió su mano y tras un breve instante de vacilación, Mariana decidió tomarla. Sus dedos se entrelazaron con una fluidez innata, como si el destino los hubiera preparado para este instante durante una eternidad. ¿Tienes idea?, murmuró Paulo. El día que llegaste a mi oficina en busca de empleo, Regina me murmuró al oído. La mujer que se encuentra en la esquina es la que ofrece café y pan. Creyó que eso me llevaría a apartarte de mi vida. ¿Y cuál fue tu opinión? Paulo sonrió, observando sus manos entrelazadas. Creí que cualquier individuo que tuviera la valentía de atravesar esas puertas y reclamar lo que le corresponde, al menos debería ser atendido. No podía prever en ese momento que tu voz transformaría mi existencia. Mi negocio, lo alteraría todo. Mariana cerró su mano con delicadeza. En ocasiones, lo único que anhelamos es que alguien nos reconozca de verdad, recordando cada mañana el tiempo que hemos pasado sintiéndonos invisibles en esa esquina. Lo que sigue es lo que importa. Te veo, Mariana Mel, repitió Paulo, con la convicción de quien ha descubierto un tesoro que estuvo oculto a la vista durante todo este tiempo. Y te juro que jamás volveré a perderte de vista. Salieron juntos de la oficina, dejando atrás el espacio donde sus mundos tan distintos se habían cruzado por primera vez. Fuera, el sol descendía sobre la urbe, tiñendo las estructuras con matices dorados y rosados. La misma luz que brillaba en la opulenta área donde residía Paulo también llegaba al humilde vecindario de Mariana, recordándoles que bajo el mismo cielo, todos somos, al final, simplemente humanos, anhelando ser reconocidos. Estimados y, tal vez, queridos. La vendedora ambulante y el millonario avanzaron juntos hacia el estacionamiento, dando inicio al primer capítulo de una narrativa que rompía todas las barreras sociales. Una historia que se originó con un simple pedido. Una ocasión.